Hola otra vez amigos, aquí en Una historia para el presente, hoy toca la prehistoria. Esta fase histórica es la más larga de la historia de la humanidad, abarcando desde el origen del ser humano hasta la aparición del documento escrito. El ser humano procede de los homínidos, entonces partimos del Australopithecus, para posteriormente otra especie llamada Homo habilis, la primera especie capaz de fabricar herramientas, que dio lugar al Homo erectus, para posteriormente tener el Homo neanderthalensis. Son todos antepasados comunes nuestros. ¿Y esta evolución cómo se produjo? Se produjo con un cambio climático que se desarrolló en la parte que está sombreada en naranja. Esa parte y la zona del Corno de África experimentó un cambio climático, lo que se conoce como Rift Valley, que hizo que hubiese menos vegetación. Por tanto, nuestros antepasados comunes tuvieron que bajar al suelo y ahí empezó la evolución humana. Como cambios físicos importantes en nuestra especie tuvimos el bipedismo, que es la capacidad de poder andar de forma erguida, el aumento de la capacidad craneal, que nos hizo desarrollar una mentalidad más compleja, y el dedo ponible, que nos permitió coger objetos del suelo y poder manipularlos. Como fases de la prehistoria tenemos el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. El paleolítico se caracteriza por el uso de la piedra y las actividades de caza, pesca y recolección. El neolítico, uso de la piedra, más perfeccionada, pero aquí ya aparece la agricultura, la ganadería. Y por último, la de los metales, donde se empieza a utilizar el uso del metal para diferentes herramientas. Esta fase del paleolítico es la fase más larga de la historia de la humanidad, que llega hasta hace 10.000 años, cuando empieza el neolítico. En el paleolítico tenemos el uso de la piedra, la manipulación de ella, la fractura para obtener útiles y un modo de vida principalmente nómada. Vemos que la vida en un poblado nómada era normalmente cerca de un curso de agua, donde podía haber una fuente de alimentos como podría ser peces, ¿no? La pesca, la actividad de la pesca. En los cursos de agua normalmente iban animales herbívoros a beber agua y podían ser cazados, entonces era otra fuente de recursos. Vital fue el control del fuego. Este control del fuego permitió la cocción de los alimentos y esto repercutió en un aumento de la esperanza de vida de las personas. Cociendo los alimentos o pasándolos al fuego se pueden quitar bacterias que pueden ser negativas para el mismo organismo. Como actividades tenemos la caza, la pesca, la recolección, la fabricación de útiles. Esa carne que se conseguía se despiezaba. También empieza a confeccionarse algún tipo de tejido. El uso del control, el uso del fuego es importante para la cocción de alimentos, como antes mencioné. En esta imagen podemos ver uno de los métodos de caza, que era conducir a un animal bastante más grande, por ejemplo un elefante, a un sitio donde cayese, se despeñase o se quedase atrapado, y ahí podían rematarlo y después se procedía al despiece para suministrar de carne al poblado. Las herramientas, los útiles de esta época eran útiles de piedra o de hueso. Con estos útiles se podía extraer carne, se podía incluso pescar. En definitiva, eran útiles basados en las necesidades que tenían. Por tanto, resumiendo, en esta época, en el Paleolítico, tenemos la caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres. Eran nómadas, quiere decir, vivían cambiando frecuentemente de sitio, cambiando de poblado. Estos poblados eran campamentos al aire libre cercanos a un curso de agua. Dominaron el fuego y fabricaron
útiles de piedra y hueso. En esta época empieza la agricultura y la ganadería, que fueron vitales para el desarrollo del ser humano y sobre todo para la consolidación del sedentarismo. Personas que viven ya en un núcleo fijo o más o menos estable todo el año. Aquí vemos una imagen donde aparece un poblado neolítico, donde ya se ve la actividad de la recolección de cereales. También aparece la ganadería para obtener carne, leche o aprovechar la fuerza de tiro de los animales. Se muele el grano, se hace cerámica, también se hacen cestos. Y también aparece el telar para hacer tejidos. Otra imagen para que tengamos una idea más clara de cómo era un poblado neolítico. El ser humano se ha desarrollado sobre todo por el trabajo. Gracias al trabajo se ha aumentado la sociabilidad, el acuerdo entre las personas y sobre todo tener un objetivo común, que es lograr la supervivencia e intentar alcanzar tiempo libre para el descanso. Aquí vemos diferentes herramientas para trabajar en el campo. Resumiendo, surge la agricultura, surge la ganadería, se crean herramientas como la hoz, el molino, la azada, el hacha, aparece la cerámica para poder depositar los alimentos y poder cocerlos, aparece la cestería para poder transportarlos y también la minería, sobre todo para la elaboración de ladrillos de adobe para las casas, las viviendas. Terminando esta fase de la prehistoria, tenemos la edad de los metales, que aquí ya se empieza a generalizar el uso de cobre, de bronce, de hierro, quiere decir herramientas y objetos elaborados con estos productos metálicos, con estos minerales. Lo importante en esta fase es el horno. El horno ya se conocía en el Neolítico para fabricación de cerámica. En esta época, durante la de los metales, se consiguen altas temperaturas y gracias a ello se pueden fundir los metales. De esta forma se obtiene el metal puro y se le da forma a base de golpes y enfriamiento. En estas sociedades ya aparecen las ciudades. Aunque en el Neolítico hay un surgimiento ya de los núcleos urbanos, núcleos estables, será la edad de los metales donde eso se consolide. A su vez aparece la división social, aparece la división entre los que mandan en la ciudad y los que no mandan, entre los ricos y los pobres. También tenemos un desarrollo del comercio. Aparecen personas que ya se dedican al control social. Por ejemplo, aparecen ya los soldados. Aparecen las guerras, los conflictos entre los pueblos. Es una sociedad algo más compleja que la sociedad neolítica, evidentemente. Aquí en esta imagen podemos ver el proceso de producción de metal. Vemos el horno y vemos cómo este hombre está echando el mineral metálico ya fundido en unos moldes para darle forma. Posteriormente, a base de golpes y enfriamiento, conseguirá acabarlo. Así, de esta manera, se obtienen diferentes útiles, tanto armas, puñales, como, evidentemente, herramientas para la agricultura, que era fundamental y vital en la vida de estas personas durante aquella época. Ya en esta época, ya al lado de los metales, aparecen los conflictos entre los diferentes poblados, los diferentes pueblos y también conflictos internos entre las mismas sociedades. Por tanto, surge la idea de crear murallas para defenderse de ataques de los enemigos. Resumiendo, tenemos especialización en el trabajo. Cada persona se dedicaba a una tarea en concreto, principalmente. Hay un desarrollo del comercio. Cuando hay excedente de producción, cuando tú produces más de lo que necesitas, eso lo vendes. ¿Y a quién lo vendes? Lo vendes a los pueblos, a los poblados que estén cerca. O personas que necesiten ese producto. Y también aparecen las diferencias sociales, ricos y pobres. En la prehistoria
tenemos innumerables ejemplos de manifestaciones artísticas, tanto de pintura como de escultura. Sin más, espero que este vídeo os haya ayudado para comprender esta etapa de la historia de la humanidad, la prehistoria.